Nos acercamos en Cruzando Fronteras a la biografía apasionante de Santa Catalina de Siena. Esta biografía escrita por Teresa Cadarso, que es una dominica contemplativa que vive en Caleruega, en Burgos. Con ella vamos a descubrir la figura de esta doctora de la Iglesia, de esta mística que vivió en un tiempo convulso y que gracias a ella logró también cambiar el curso de la historia y de la propia Iglesia. Pues vamos a entrar en este Yo quiero, pasión de Catalina de Siena, desde este lugar tan emblemático como es la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma, donde descansa el cuerpo de Santa Catalina de Siena y donde tantos peregrinos vienen cada día a rezar a su tumba. Qué alegría contar con nosotros ya con Sor Teresa de Jesús Cadarso para hablar de Yo quiero, pasión de Catalina de Siena. Bienvenida, Sor Teresa, a Cruzando Fronteras. ¿Qué tal estás? Muchas gracias también por invitarme a este espacio y bien, un saludo desde Caleruega. Bueno, estás en Caleruega, Caleruega que es un lugar muy emblemático para los dominicos, ¿no es así? Concretamente, ¿dónde estás? Y cuéntanos algo de Caleruega. Pues es un pueblito pequeño, pero muy grande por su historia y por la santidad que ha dado a lo largo de los siglos. Es donde nació Santo Domingo de Guzmán. Bueno, está en la provincia de Burgos, en España, y nosotras en concreto estamos en el monasterio que construyó el rey Alfonso X, utilizando lo que quedaba de la casa natal de Santo Domingo, y custodiamos el lugar en el que Santo Domingo nació hace ya más de 8 siglos. Santo Domingo, que lo vemos ahí en la imagen que tiene detrás de ti, ¿no? Sí, una imagen nueva de un artista contemporáneo holandés que, bueno, evidentemente la original está en Holanda, pero le muestra ahí por los caminos cansado. Sor Teresa, ¿cómo surgió escribir este libro, además con este título tan rotundo? Yo quiero. Pues la idea del libro, bueno, en principio desde hace años en mi vocación sí que veo como una llamada dentro de la llamada a poder ofrecer la riqueza que tenemos en la iglesia, en los monasterios, la riqueza de los santos, que, bueno, pues que la vida monástica sí que nos permite el tiempo, nos permite el estudio, la concentración y la oración, que también es un poco, el libro no es solo historia ni cultura, sino fruto también de una oración. Eso como en general, ¿no? Porque también hay un libro anterior publicado sobre una biografía de Santo Domingo de Guzmán. Yo creo que es nuestro deber, de alguna manera, poder ofrecer tanta riqueza como ya en la Iglesia. En concreto, Santa Catalina, confieso que a mí al principio no me caía demasiado bien. Me generaba cierto, bueno, me imponía mucho respeto. Entonces, a medida que fui leyendo sus textos, me di cuenta que, pues, que era impresionante, que tenía una riqueza y un valor que me ayudaban y que, igual que me estaban ayudando a mí, podían ayudar a muchos otros. Lo que pasa que quizá pues había que intentar actualizarlo o contextualizarlo o bueno, había que intentarlo, ¿no? Y el título fue, al contrario que, por ejemplo, en el libro de Santo Domingo, que se llama Entre el silencio y la palabra, fue lo último, que le puse el título porque le di muchas vueltas y tardé mucho. En cambio, el Yo quiero de Santa Catalina estuvo desde el principio. Estuvo en italiano, Io voglio, que es su expresión, la que ella dice, bueno, escribe, está en sus cartas permanentemente. ¿Y por qué tanta claridad? Pues porque es como la síntesis de su personalidad. O sea, es una mujer apasionada, cargada de iniciativa, sí, o sea, es una mujer con una misión y luego, pero no es suyo, porque este yo quiero se llega a identificar con Cristo, ¿no? Hay algún autor que dice, Santa Catalina es más atrevida incluso que San Pablo
Porque San Pablo, cuando le preguntan por su opinión, dice, bueno, esto es mío, ¿no? Esto no, esto es lo que yo opino. Santa Catalina se llega a identificar, o sea, pero eso es porque hay una unión tan íntima con Cristo que se representa en cuando Cristo cambia su corazón con el de ella, ¿no? Y le da el corazón y Santa Catalina tiene esa experiencia. Ahí se está como representando, ¿no? Y se ve en una imagen cómo ella se configuró totalmente con Cristo y de ahí puede ser que su voluntad sea la de Dios y ella sea transmisora de la voluntad de Dios para el Papa, para la gente importante, para... Por eso, o sea, el título yo creo que es como una síntesis de su personalidad y de su vida y del misterio de ella. El libro está claramente dedicado a los laicos. ¿Por qué esta decisión tan clara? Bueno, a nivel personal, hace tiempo que pienso, ¿no? Y que me pregunto, porque hay órdenes monásticas y hay, bueno, y congregaciones, ¿no? Que se ofrecen los religiosos por la santidad de los sacerdotes, por, eh, por los misioneros, viven. Y bueno, pues yo hace tiempo me pregunto, ¿no? ¿Y por qué no ofrecerse por los laicos, por los matrimonios, por la santidad en la familia, que es tan importante, ¿no? Sí que tengo ahí como una sensibilidad especial, pero luego básicamente es porque Santa Catalina es laica, o sea, no vivió en un convento. Es verdad que vive sus votos y los hace. Pero su vida estuvo en medio del mundo, de los quehaceres, y es un mensaje que yo creo que es muy potente y que es muy valioso para que los cristianos que están en el mundo, las familias que también tienen tantas luchas, las personas que están trabajando en un trabajo normal, pues que sepan que están llamados a la santidad y que se puede. Que se puede porque lo hace Dios, no porque nosotros, no porque dependa de nuestro esfuerzo. El libro tiene un prólogo muy atractivo, muy bonito, del padre Felicísimo Martínez, que dice, bueno, te dice unas palabras preciosas. Has sido una heroína al intentar y conseguir dibujar con palabras el perfil de una mujer tan mística y regalárnoslo asequible. Es un regalo del Padre Felicísimo, la verdad. Yo le contesté, digo, bueno, yo creo que se pasa de... pero bueno, sí que captó que era mi interés. Yo creo que incluso entre los dominicos, lo que he podido hablar, al principio, cuando yo decía, estoy escribiendo sobre Santa Catalina, los mismos hermanos y hermanas se quedaban un poco como diciendo, ¿quién se atreve a eso, ¿no? Porque es tan elevada y tan... Y desde luego yo misma he dudado muchas veces, ¿no? ¿Cómo me atrevo? Pero bueno, yo creo que había que intentarlo, sobre todo porque por el valor que tiene ella. Tiene que llegar porque es que tiene mucha riqueza. Santa Catalina encarna de manera perfecta la formulación del carisma dominicano según Santo Tomás de Aquino, que nos decía contemplar y dar a los demás lo contemplado. Sí, dicen varios autores, ¿no? Que es la encarnación femenina del ideal dominicano, ¿no? Y sobre todo, ella, por ejemplo, usa una imagen, ella es mucho de imágenes, de utilizar alegorías y hay una que encaja muy bien, que ella repite mucho y que encaja muy bien con esta idea de Santo Tomás, que es la de la vasija. Para Santa Catalina somos vasijas que toda la vida espiritual y la misión espiritual es vaciarnos. Lo único que depende de nosotros es vaciarnos y quedarnos al lado de la fuente, porque Cristo y la gracia de Dios es ese manantial que nos llena a nosotros y porque nos llena y nos rebosa, podemos dar de beber a los demás. Pero el agua no es nuestra. Nosotros no somos los dueños ni la fuente, somos solo esa vasija y por eso podemos dar a los demás eso contemplado, ¿no? Ese agua. Vamos a seguir hablando ahora de Catalina de Siena como mujer y doctora de la Iglesia. Solo 4 mujeres han sido declaradas doctoras de la Iglesia y de ellas
solo una vivió como laica en medio del mundo, Catalina. ¿Por qué crees que esta figura, la figura de Catalina de Siena, sigue siendo tan viva, tan actual para nosotros hoy? Porque, por increíble que parezca, una mujer con un carácter tan fuerte y tan decidida y con las ideas tan claras, que parece que a lo mejor un perfil así se correspondería con una persona como muy rígida, muy impositiva de sus ideas, todo lo contrario, lo que se demuestra en sus cartas y en su acompañamiento es que es una persona pues completamente abierta al Espíritu. Ella repite muchas veces, no pongáis normas al Espíritu Santo. Entonces, se encuentra, por ejemplo, muchas veces que lo que ella vive, porque lo ve como que Dios se lo pide o que ella responde, ¿no? En su singularidad, responde por ese camino. En cambio, cuando habla con otra persona, le dice otra cosa, ¿no? Según sus circunstancias y según lo que está viviendo o su vocación, por ejemplo. O sea, a cada uno es capaz de aconsejarle según el estado de vida que haya prometido, ¿no? Esa apertura, no poner etiquetas, no obligar a un camino rígido, ¿no? O imponer su propio camino a los demás. Hace que su doctrina sea muy actual, porque es una doctrina eh, muy amplia, bueno, con la amplitud del Espíritu Santo, yo creo. Que no tiene fecha de caducidad. ¿Y qué nos enseña Catalina sobre la santidad laical? Pues en línea con esto anterior, ¿no? Es muy rico ver cómo aconseja según el estado de cada persona, ¿no? Ella tiene discípulos que son artistas, por ejemplo, con una personalidad melancólica y se pone a su nivel, a su altura, desde su lugar y desde su perspectiva. Después tiene discípulos que son de familias ricas, nobles y a ellas les pide según su estado. Unas están casadas, otras incluso a la reina le escribe, escribe al papa. Bueno, lo que enseña a los laicos yo creo que es la fidelidad en el propio estado. O sea, no te conformes con... Y por ser laico no significa que seas un cristiano de segunda, sino aspirad a las cosas del cielo, ¿no? No os conforméis con cosas pequeñas, dice ella, porque Dios quiere cosas grandes. Y luego otra enseñanza muy importante que yo creo que es en general, nos sirve a las monjas, nos sirve a los religiosos y sirve a cualquier laico cristiano, es la doctrina de la celda del conocimiento, ¿no? El mantener, el vivir en la presencia de Dios en cualquier circunstancia, porque Dios habita en nosotros, ¿no? Y en el vivir en esa conciencia de lo que somos, de nuestra nada para que ahí Dios se haga todo. Eso es válido para cualquier bautizado. Creo que otro de los valores de este libro es que has incorporado fragmentos de escritos originales de la santa. ¿Cómo crees tú que esto impacta al lector contemporáneo al encontrarse casi directamente con Catalina de Siena? Pues también era una de las cosas que tenía como muy claras desde el principio, porque no es fácil acceder a sus escritos y bueno, pues porque sus cartas son 2000 y pico folios, entonces no creo que una persona vaya a coger porque sí la recopilación de sus cartas, por ejemplo. Entonces sí que estaba muy presente que fuera ella la que hablara a lo largo del libro. Y luego otra de las cosas en las que innové un poco en comparación con las biografías que había encontrado sobre ella es que la selección de esos textos normalmente es cronológica. O sea, en el momento en el que escribe esta carta, pues el autor te la presenta, ¿no? Te la pone. Pues ahora escribió al Papa, ahora escribió a los nobles de Florencia. En cambio, mi criterio para presentar esos textos, y yo creo que a una persona que no le, que su principal preocupación no sea la historia, sino más la espiritualidad, es que el criterio por el que presento los textos es más bien por temáticas.
O sea, según lo que habla en esa carta, los temas que expone. Y pienso que quizá eso facilita un poco vamos, el seguir el hilo de los temas que se van presentando y no tanto la historia cronológica. ¿Y cómo cuidaste al escribir el libro el equilibrio entre la biografía y una espiritualidad vivida? En el fondo, esto también ha sido un desafío, ¿no? Porque, y lo he dicho en algunas otras entrevistas que me han hecho, yo estoy escribiendo sobre Santa Catalina y quiero que sea Santa Catalina la que reluzca, pero no puedo separarlo de quién soy yo y de lo que yo vivo y de lo que me ha ayudado Santa Catalina. Entonces, uno de los criterios que he tenido ha sido qué me ha ayudado a mí, que soy una persona del siglo XXI, porque creo que a lo mejor eso puede ayudar a otros lectores, ¿no? Entonces, ¿dónde he puesto el foco? Pues ahí sí que es mucho pues, mío, en el sentido de que soy yo la que selecciona o pone el énfasis en ciertos temas, pero al mismo tiempo es ella. Yo no puedo omitir sus capítulos por difíciles que sean de explicar, o sea, pues la visión de Cristo pontífice a los 6 7 años marca la vida de Santa Catalina. A mí, como persona de este siglo, me cuesta entenderlo, me cuesta explicarlo, pero no lo puedo omitir porque es Dios el que hace la historia y es la historia de Santa Catalina, pero sí la interpretación, pues intento en todo momento, pues sacar o relucir lo que es lo que me ha ayudado y lo que pienso que puede ayudarnos y sigue ayudándonos hoy. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, decía que Santa Catalina es la santa de una reforma ante todo interior y luego exterior. Podemos ver esto en uno de los textos que incluye en el libro, que es una exhortación al Papa Gregorio XI. Si quieres, yo te voy a leer el texto de esta carta al Papa Gregorio y luego tú nos lo comentas. Podréis decir, en conciencia estoy obligado a conservar y recuperar lo de la Santa Iglesia. Ay, confieso que es verdad, pero creo que hay que guardar mejor lo más querido. El tesoro de la Iglesia es la sangre de Cristo dada en precio por el alma, porque con el tesoro de la sangre no se compran bienes temporales, sino la salvación de la humanidad. Así que supuesto que estéis obligados a recobrar y conservar el tesoro y dominio de las ciudades que la Iglesia ha perdido, mucho más lo estáis a recuperar tantas ovejas, que son el tesoro de la Iglesia, y que ésta no se empobrezca por ello. Mejor es, pues, dejar que se pierda el oro de las cosas temporales que el de las espirituales. Pues bueno, aparece una frase que es también muy machacona en Santa Catalina, ¿no? El tesoro de la iglesia es la sangre de Cristo, que es otro de los temas tan recurrentes y con el que, dada en precio por el alma, ¿no? La salvación de las almas es la principal preocupación de Santa Catalina. De hecho, ahí se ve, ¿no? Lo de esta reforma interior, ante todo interior y luego exterior, que no significa que no le preocupe lo exterior, pero se da cuenta, ¿no? De, bueno, pues lo del Evangelio, ¿no? Laváis la copa por fuera y por dentro está podrida. Pues a Santa Catalina es lo que le está moviendo todo el rato. No se centra tanto en desmontar, porque además en otro momento en otra de sus cartas al Papa incluso le dice, ya se está encargando, no lo dice con esas palabras, pero dice, ya se está encargando Dios de quitar a la Iglesia de todas sus riquezas, porque en este momento hay tantos conflictos, está perdiendo en ciertos territorios, bueno, hay una situación muy compleja. Santa Catalina lo interpreta desde ahí, puesto que nosotros no nos desprendemos, ya se está encargando la historia de que la Iglesia esté perdiendo todo ese poder temporal, ¿no? Eh, por lo tanto, lo principal es esa pureza interior, que por eso vive en la celda del conocimiento, ¿no? Porque cuando nos conocemos, cuando sabemos lo que somos o delante de Dios, lo poco que somos, ¿no? Toda esa
esa reforma interior está muy unida con su doctrina de la celda del conocimiento, ¿no? Cuando sabemos que no somos nada, pues desde ahí Dios se puede convertir en nuestro todo y nosotros podemos ser realmente instrumentos, ¿no? Eh, Ella no se centra y además no discrimina a las clases sociales altas, ni de hecho hay discípulos muy fieles a los que enseña a entregarse a Dios en una santidad desde su posición social elevada y sirven para la causa de Cristo, que es lo importante. En eso no tiene una mentalidad sesgada ni posicionada. Una de las claves de Santa Catalina y también de tu libro es que no hay una separación entre mística y misión. ¿Por qué es tan importante no caer en esta dicotomía? Bueno, porque también sí, aparece bastantes veces y se ve de manera concreta en su vida, ¿no? Porque la mística sin el otro, sin el hermano, sin la realidad concreta, puede ser un refugio egoísta, ¿no? Que bien estoy yo aquí con Dios y a mí que no me moleste el otro. Y además porque esa misma mística, cuando es auténtica, esa relación con Dios, te lleva al otro, te saca de ti, te está constantemente abriendo los ojos para ver la realidad del de al lado. Y en el otro sentido, que yo creo que a lo mejor no reflexionamos tanto en ese sentido, la misión sin mística puede encerrarnos en demasiado voluntarismo o creer que nosotros somos los salvadores del de al lado. Y entonces la mística te pone en tu lugar, porque Santa Catarina siempre dice, o el Señor le ha revelado a Santa Catarina que es su experiencia mística central, es tú eres la que no es, yo soy el que soy. Entonces, todo lo que haces, todo lo que estás ayudando al hermano, sirviéndole, predicando a Jesucristo, es en la medida en que tú eres la que no eres y Dios es el que es. Entonces, ahí hay una unión inseparable, ¿no? Para que sea tanto una mística auténtica como una misión auténtica. ¿Y cómo podríamos traducir esto de mística y misión para un joven de hoy, para adultos, bueno, para tanta gente que vive en este mundo con tantas prisas, con sus ritmos, con sus dificultades? ¿Cómo traducirlo? Pues siguiendo con todo lo que venimos hablando, ¿no? La celda del conocimiento, ese vivir con Dios en medio del mundo, yo creo que lo que Santa Catarina enseña en el fondo es que Dios no está en un recinto sagrado, alejado de la realidad. La oración y la vida no están separadas. En la medida en que nosotros vivimos en esa y somos conscientes de esa presencia de Dios, de ese, pues no ser nada, ser instrumentos de su gracia, toda la realidad y dejar a Dios ser Dios en nuestro día a día, porque a veces pues es nuestro proyecto, nuestro plan y queremos que Dios firme y por eso no vemos a Dios en la realidad, claro, porque eh, en realidad es nuestro plan y nuestro proyecto, ¿no? Pero en la medida en que dejamos a Dios ser Dios, que nos marque Él el día, y nosotros estamos llenos y conscientes de su presencia, ves a Dios en todas las cosas, en todos los acontecimientos, y puedes interpretar la historia y lo que sucede desde la paz y la confianza de saber que es Él quien va llevando tu día a día, quien va, pues si aparece un imprevisto, pues también aquí está Dios. Y también aquí quiere Dios que yo me entregue. Yo creo que eso lo puede vivir un joven, lo puede vivir un anciano y lo puede vivir un religioso y una persona que está en medio del mundo. Catalina de Siena rompe muchos esquemas de su época casi sin proponérselo. ¿Qué nos enseña su ejemplo sobre la creatividad del amor y el lugar de la mujer en la iglesia hoy? Pues ella lo hace sin proponérselo, ¿no? Porque en el fondo es lo mismo. Ella, aunque el título del libro es Yo quiero, ella ha dejado la iniciativa a Dios. O sea, ella dice yo quiero porque se ha identificado con Dios. Pero es Dios el que va haciendo las cosas. Por eso no tiene límites. Por eso es absolutamente sorprendente. Porque en el fondo nos creemos que nuestros planes y proyectos, incluso para cosas buenas,
son los mejores, ¿no? Y en cambio, Dios tiene proyectos y planes muy superiores a los nuestros, ¿no? Incluso en el papel de la mujer, o sea, está bien las iniciativas y es bueno y vamos caminando y vamos, pero Dios tiene maneras siempre sorprendentes de enseñarnos esto, ¿no? Y creativas, que rompen todos los esquemas. Y precisamente, pues porque es Dios, el plan es de Dios, pues da fruto, ¿no? Que cuando es solo nuestro, pues a veces se queda a medio camino, ¿no? Pero la prueba de que es Dios el que, y que no es una iniciativa de Santa Catalina, al contrario, ella lo sufre y ella se pregunta en todo momento, ¿será por aquí? ¿No será que soy una soberbia, una altanera, ¿será esto? O sea, esa es su humildad, ¿no? Su sencillez, que Dios precisamente por eso la usa, ¿no? Tú misma vives también en un monasterio contemplativo, ahí en Caleruega. ¿Cómo experimentas que también el amor te saca de tu mundo y te lleva a los demás? Bueno, continuamente, ¿no? Porque en el fondo no estamos libres de esa tentación que he dicho antes, ¿no? De buscarte, incluso en tu relación con Dios, o sea, de estar a gusto, tranquila, en el fondo, pues sí, buscar la serenidad. Y en un monasterio, de alguna manera tenemos más facilidad porque hay un horario que se cumple, que más o menos hay una vida como muy más rutinaria, no diría muy rutinaria, pero sí más. Entonces tienes la tentación constante de a mí que no me molesten. O sea, este es por ejemplo, el tiempo se convierte casi en un dios, ¿no? Es mi tiempo, es mi momento. Y en cambio vas aprendiendo, y yo creo que es Dios mismo, es la relación con el Señor el que te enseña, ¿no? Que hay que renunciar, que hay que entregarle también esos ídolos, o mi plan, mi proyecto, ¿no? Pues no, es Dios el que es el que marca el ritmo, el que te hace salir, ¿no? Si una hermana está en necesidad en un momento dado que tú te habías proyectado, pues mira, ahora voy a estar por la tarde, toca estudio, pues voy a estar estudiando, pero hay una hermana que te necesita, pues ahí está el estudio, ¿no? Ahora tenemos lo que es la pregunta sorpresa del programa. Bueno, van a ser dos preguntas del padre Leopoldo Antolín, que es un apasionado de Santa Catalina y que te formula estas dos preguntas en un lugar muy, muy emblemático. Le escuchamos. Hola Teresa, soy Paul Don, religioso de los Sagrados Corazones, compañero de Fernando aquí en Roma. Y bueno, te quiero dar las gracias por tu libro, por acercar la figura de Catalina de Siena a España un poquito, ¿no? Para mí, este tiempo que he estado estudiando teología espiritual en Roma, quizás ha sido el gran descubrimiento. Conocía un poquito de su vida, ¿verdad?, pero no la grandeza un poco de su figura. Entonces he querido venir aquí al lugar donde ella murió, aunque descansa en Santa María sobre Minerva, pero aquí hoy es teatro, pero dentro se conserva la capillita, ¿no?, la estancia, la habitación donde ella murió, para hacerte dos preguntas. La primera, decía Pablo VI cuando la nombró doctora de la Iglesia, que es la santa que más ha amado a la Iglesia, y que ha amado a la Iglesia además en una época del siglo XIV en el que peor estaba la Iglesia, ¿no? Estaban en una crisis pues enorme, ¿no? Entonces hoy, que también está por una parte de moda, podríamos decir, la mística, ¿no?, pero por otra parte en descrédito la Iglesia, y se busca como una mística pero fuera de la Iglesia, ¿qué tendría que decirnos Catalina de Siena sobre esa unión, ¿no? Ella, que tuvo pues esas visiones que le permitieron tener un sentido eclesial tan profundo y tan místico, ¿no? Entonces, ¿cómo entender hoy eso, ¿no?, la relación entre la mística y la eclesialidad? Y la segunda pregunta tiene que ver, como ella fue una mujer de comunión, ¿no?, y que acompañó
a tantísimas personas, ¿no? Empezando por aquel a quien le nombraron que fuera su acompañante, que acabó ella acompañándolo, ¿no? Pero también escribiendo cartas no solo al Papa, a prostitutas, a personas sencillas, a políticos. Te quería preguntar ese acompañamiento, ¿no?, que ella realizó a través de las cartas, a través de su manera de ser, ¿no? ¿Qué tiene que decirnos hoy, ¿no? Como, ¿cuál sería su estilo de acompañamiento y qué nos puede decir eso a nosotros hoy? De nuevo, muchísimas gracias por tu trabajo. Anda, que llamarse Teresa y escribir sobre Catalina, vaya dos que tienes ahí cerquita. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Y además también qué emoción, qué lugar tan especial, sí, tan cargado de significado. Se nota que conoce mucho a Santa Catalina porque la pregunta es, sobre todo la primera, es muy interesante, un poco complicada, pero yo creo que es también muy oportuna. Bueno, yo creo, él preguntaba, ¿no? ¿Cómo entender esa relación entre la mística y la eclesialidad de Santa Catalina? En el libro también aparece que hay algún autor que se atreve a decir, si hubiera nacido Santa Catalina en la época de la Reforma, sería del lado del Lutero, ¿no? Y dice, para nada, eso es no entender a Santa Catalina, porque de hecho, su mística nace de su eclesialidad y su eclesialidad se sustenta en su mística. Decía, mi madre siempre recordaba, esto ya es, bueno, porque sirve para la explicación o para la respuesta, que la diferencia entre los santos y los herejes es la obediencia, ¿no? Muchas veces las ideas y las posturas entre un santo y un hereje es difícil de discernir y de separar. Pero la clave de interpretación o la clave donde se juega todo es en la obediencia, ¿no? Porque en el fondo también es la clave de Cristo, ¿no? Sus posturas eran novedosas en muchas y escandalosas en muchos sentidos, pero Cristo ha sido el siervo obediente, ¿no?, a la voluntad del Padre y capaz de aceptar las mediaciones, que yo creo que esa es la clave. Solo si tienes una mística, una relación auténtica, intensa con Dios, confiada, filial, con el dueño de la historia y confiada en el que todo contribuye al bien, ¿no? Solo así puedes aceptar mediaciones que son muchas veces o algunas veces mediocres, equivocadas, que te superan, que no entiendes, que no son perfectas, como le puede suceder a Santa Catalina en el siglo XIV con una iglesia, o mejor dicho, con unos cristianos o miembros de la iglesia que no son ejemplares, que toman decisiones equivocadas o por intereses personales. Eso ella lo ve y no es ciega y sin embargo sigue creyendo, o sea, esa unión con Dios es la que le hace creer que la rebelión no es el camino, o sea, porque el camino de Cristo fue la obediencia. Y es su amor profundo a la Iglesia la que provoca sus denuncias. O sea, sus denuncias no nacen de un creerse que ella sabe todo y que ella es perfecta, sino precisamente porque ama a la Iglesia y la ama profundamente, se atreve a hablar con el Papa. Pero cuando habla por ejemplo, a los nobles de Florencia, ¿no? Les recuerda que ellos no son quienes para juzgar las actitudes. Que es verdad que las actitudes no son perfectas o la iglesia, los clérigos están en situaciones de lo que sea, lo reconoce, pero no sé, como que todo está en función sí, del amor y del bien de las almas, ¿no? No de imponer una posición o hundir a alguien, sino que ella busca en todo el bien, tanto o sea, el primero que sufre es la persona que no está que está en situación de pecado, ¿no? Y eso para Catalina es su primera preocupación. Después, el ejemplo bueno.
En eso pienso que hay una relación, que el místico al fin y al cabo es el único, el auténtico que puede aceptar las mediaciones, porque las mediaciones a veces es lo que no entendemos, solo puede ser desde una clave de fe aceptar esa obediencia. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, creo que era algo así como cómo podríamos, sí, sobre su estilo de acompañamiento, ¿no? Sobre las cartas, sobre su manera de aconsejar. Ella vive una espiritualidad encarnada, que es muy, bueno, los dominicos se dice que tenemos la espiritualidad de la encarnación. Porque es una espiritualidad también de Santo Tomás, ¿no? El optimismo tomista sobre el hombre, sobre el ser humano, pues que es que Dios se ha hecho carne, que Dios que la espiritualidad no está en ese mundo reducido y separado de la vida, no. La espiritualidad está en el día a día, entre los pucheros que diría Santa Teresa, ¿no? Está Dios, que Cristo se ha hecho hombre, ha participado de nuestra naturaleza. Entonces, nuestra naturaleza, pues sí, no somos nada, pero Dios no la ha despreciado. O sea, yo creo que todo eso se ve en su acompañamiento tan cercano, humano, exigente en el sentido de lo mismo, ¿no? De no te conformes con cosas pequeñas, pero no tira piedras sobre nadie. La misericordia en Santa Catalina, la misericordia de Dios es algo que aparece continuamente también. Agradecemos a Poldo Antolín su presencia en el programa y estas dos preguntas. Él ya no está aquí en Roma, sino que está de maestro de novicio de nuestros hermanos de los Sagrados Corazones en Torrelavega, en Cantabria. Así que le enviamos un saludo. Teresa, hay algo que también me impactó de la lectura del libro, que es que subrayas que lo contrario del amor no es el odio, sino que lo contrario del amor es el miedo. ¿Por qué crees que este mensaje es tan necesario para la Iglesia y para la sociedad de nuestro momento? En parte, bueno, por lo que se repite mucho, ¿no? Últimamente, yo creo que el Papa Francisco lo decía también mucho, no somos una iglesia para estar en la sacristía, la iglesia en salida. ¿Qué es lo que impide la salida? ¿Qué es lo que nos hace replegarnos sobre nosotros mismos? Es el miedo. O sea, si fuera el odio, tendríamos una campaña de... Pero lo que nos está encerrando en nosotros mismos es el miedo, la cobardía, el que dirán, el que no nos llamen no sé qué, el que nos puede situar en posiciones incómodas porque no está de moda, porque la sociedad pues tiene una mentalidad muy mundana, entonces a mí me da vergüenza, yo lo vivo en mi casa, pero no me atrevo a reconocerlo con yo qué sé, con mis compañeros del trabajo, de la universidad, ¿no? Por eso pienso que es tan necesario y que Santa Catalina lo recuerda y lo vive, ¿no? Muestra que es posible vivirlo de otra manera. ¿Y cómo ha transformado esa idea tu propia vida espiritual? Bueno, pues ahí sí que entra el momento, entra en juego que tampoco es es circunstancial, el momento en el que yo escribí el libro. Bueno, yo empecé a escribirlo antes y cuando llevaba no, a escribirlo no, empecé a documentarme antes y cuando llevaba unos meses con esta idea en la cabeza, quizá un año, pues tomando notas, estudiando, buscando, investigando, entonces me diagnostican cáncer. En aquel momento, pues la situación fue un poco como precipitada, ¿no? Incluso con metástasis. Entonces, yo la verdad que pensé en la muerte, claro, porque la realidad me hacía pensar que a lo mejor tenía que presentarme ante el Señor antes de lo que me hubiera imaginado, ¿no? Y en ese momento, teniendo a Santa Catalina muy cerca pues sus escritos acompañándome, debo reconocer que, y lo he dicho ya más veces, que a mí frente a la muerte, frente a la posibilidad de tener que presentarme ante el Señor, lo que se me apareció como de lo que más me arrepentía, ¿no? O de lo que más me generaba como diciendo, pues esto podía haber sido o podría, o no lo hubiera hecho así, o no eran cosas
tanto que yo me hubiera dejado llevar del odio, del rencor, de la maldad, No, a mí me aparecieron un montón de circunstancias en la cabeza, de recuerdos, en los que yo había dejado de dar gloria a Dios por cobardía, por el qué dirán, por no sé si lo voy a hacer bien, por lo establecido es de una manera, entonces yo hago lo establecido, ¿no? A lo mejor cosas que Dios te pone en el corazón y entonces me di cuenta, ¿no? De que, bueno, pues que cuánto, sí, me arrepentí y me di cuenta de que el miedo me había reducido mucho la vida o mucho la misión que Dios podía tener conmigo por el que dirán, sobre todo por la vergüenza, por... Yo creo que ahí estaba mucho en relación con Santa Catalina, ¿no? Porque al final no sé, me creí realmente que vale más equivocarse, vale más hacerlo mal que decirle que no a Dios. O sea, Dios ya sabe que somos instrumentos imperfectos, que nos equivocamos, que ya sabe cuál es nuestra materia prima, que tenemos el pecado, que somos como somos, pero cuando nos pone una misión, cuenta con ello y vale más equivocarse y no tener miedo, ¿no? Que el encerrarse por el no querer equivocarse. Pues muchas gracias por este testimonio, Sor Teresa. Vamos a seguir hablando en torno a Catalina como mística del costado de Cristo. Ya antes hacía referencia a la imagen de la sangre derramada, pero abundando un poco en esta idea, ¿qué significado tiene esta insistencia para la espiritualidad actual? Sí, como decía antes, el tema de la sangre es muy recurrente. De hecho, al principio de todo, cuando le comenté a un hermano dominico, voy a escribir sobre Santa Catalina, me dijo, a ver cómo pones lo de la sangre, ¿no? Porque es un tema que aparece mucho. La imagen de la sangre, pues hoy en día nos suena rarísima y nos parece todo como penitencia. Y en cambio, en Santa Catarina lo que significa la sangre es la gracia de Dios. O sea, es el precio con el que Cristo nos ha comprado, que también lo dice San Pablo. Es la misericordia, o sea, es el amor de Dios, no es, no va por el otro sentido que nosotros lo podamos ver, ¿no? Entonces yo creo que si lo tradujéramos un poco más o lo trajéramos más en el tiempo, esta expresión de la sangre de Cristo, podríamos estar hablando del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, el amor, esas espiritualidades quizá nos suenan más, o esas devociones, ¿no? La misericordia divina, o sea, o la divina misericordia. En el fondo, muchos de los textos que hablan de la sangre de Cristo, el mensaje que hay detrás es lo mismo que nos han explicado otros santos, también en revelaciones, ¿no? Sobre la gracia de Dios, la misericordia. Santa Catarina de Siena tuvo problemas de salud y tú hace un momento pues también comentabas tu experiencia en toda la época de la documentación con la fragilidad de la salud, ¿no? ¿Crees que hay un vínculo especial entre esa fragilidad y la fuerza que transmite la figura de Catalina? Yo creo que sí, porque, o sea, yo creo que en la medida en que ella es tan poquita cosa, humanamente hablando, tiene cualidades, pero todo el mundo decía que era pequeña, que era escuálida, tenía fragilidad de salud y luego no tenía cultura, ¿no? Yo creo que en la misma proporción en la que ella desaparece, o sea, no solo puede ser de Dios. O sea, debía de ser que ellos miraban a esta mujer y decían, es que solo puede ser de Dios, porque es que tú la ves humanamente y dices, de dónde saca toda esa fuerza? ¿De dónde saca esa vitalidad? ¿De dónde saca esas iniciativas, ¿no? Entonces, en el fondo también su fragilidad humana de salud física, yo creo que es una imagen de su experiencia tan fundante, ¿no? De tú eres la que no eres, yo soy el que soy, ¿no? Realmente Santa Catalina no es nada y por eso queda clarísimo que es Dios el que actúa en ella. ¿Y qué nos enseña Catalina sobre la unión con Dios en el sufrimiento cotidiano? Pues en primer lugar, que no se busca el sufrimiento, o sea, no es una mística así ascética, penitencial, porque lo esté buscando por el amor al sufrimiento, no es masoquista. No, ella lo vive y lo dice muchas veces
como parte de su relación y de su unión con Cristo. Y en algún momento llega a decir, si pudiera llegar al cielo sin nada de sufrimiento, no querría. Pero porque el sufrimiento le hace parecerse a Cristo. O sea, Cristo no ha venido, ha estado en este mundo, ha venido, ha sido uno de nosotros y no se ha ahorrado el sufrimiento. Entonces, para ella, participar del sufrimiento es participar de esa unión con Cristo, ¿no? Y poder vivir esa configuración. Entonces, eso es algo que también a nosotros nos puede hacer ver el sufrimiento de otra manera. No es porque amemos el sufrimiento y tengamos que ser personas con cara triste y con dolor toda la vida. Yo creo que Dios no quiere eso y Dios nos quiere felices, ¿no? Pero en el momento en el que llega el sufrimiento, vivirlo como una ocasión de vivirlo con Cristo, como Cristo, desde Él, ¿no? Pues es otra manera, ¿no? Una manera esperanzada de poder aceptarlo, de aceptar la cruz al fin y al cabo. Catalina vivió un camino muy original y eso le generó también duda y soledad. ¿Qué nos dice su experiencia sobre el discernimiento y sobre la fidelidad a los planes de Dios? Pues sobre el discernimiento, lo que ella llama la discreción, la palabra discernimiento no aparece pero es más, es posterior, pero sobre todo yo creo que también tiene mucho sentido de la realidad. De las circunstancias, que la realidad también nos está hablando para aprender a discernir, ¿no? Las mediaciones, o sea, la relación con Dios, pero ella lleva a su relación con Dios lo que vive, lo que ve, lo que tiene alrededor, que también es un criterio de discernimiento. Las personas, su acompañante espiritual es un criterio de discernimiento, la Iglesia, el Santo Padre. Y por otro lado, también es la necesidad, el otro, le hace ver o le descubre modos nuevos, ¿no? de la misión, que es lo que le saca continuamente, le descubre a la hora de no quedarse nunca estancada, ¿no? Lo que le está sacando continuamente también es ese amor al fin y al cabo, la caridad es lo que le hace ser fiel a los planes de Dios, no a los suyos, ¿no? Si hubiera sido por ella, se hubiera quedado, además es que lo dice claramente, no, no, a mí déjame, no lo dice así, ¿no? Pero déjame en la celda aquí en casa de mis padres y tranquilita yo y en cambio es el amor a Dios y a los demás, un criterio de discernimiento constante de esos planes sorprendentes de Dios. En tu vida contemplativa, Sor Teresa, ¿sientes que esa soledad también forma parte del camino? ¿Podríamos decir que es soledad o que es silencio fecundo? Bueno, yo creo que humanamente hay una parte de soledad, pero bueno, que lo tenemos todo, el hombre, ¿no? Hay algo en nosotros, ¿no? Que es desconocido a todo el mundo, que le es ajeno, ¿no? Y que solo Dios conoce. Eh, en el fondo un poco como que solo Dios sabe el misterio nuestro, ¿no? De cada persona, de nuestra vida. Y eso, pues sí, no se nos ahorra a los monjes, al contrario, el hecho de no tener quizá tantas evasiones o distracciones, que también las hay, por desgracia nos las podemos buscar, pero en principio, pues estás como más consciente con el misterio de tu propia vida, ¿no? Y a veces no tienes respuestas, eso es una soledad muy grande. Eh, que se vuelve silencio fecundo cuando lo vives desde Dios y con Dios, cuando eso te lleva a Dios, ¿no? Cuando en esa soledad vives esa presencia de Dios, ese amor que ella, Santa Catalina, habla en la celda del conocimiento, ¿no? Cuando no sales de tu celda interior de la que ella habla, pues puedes vivir esa soledad como un momento de intimidad con el Señor. Pero claro, cuando te vas o cuando no eres capaz de entrar porque tienes muchísimo miedo a ti mismo, pues sí que se hace muy cuesta arriba.
A Catalina de Siena se la ha descrito como la gran influencer de la Iglesia, hasta el Papa recibía consejos de ella. ¿Cómo valoras hoy esa audacia que no temía desafiar incluso las estructuras? Como hemos comentado un poco antes sobre la creatividad del amor no es una iniciativa de ella, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es el espíritu, es Dios, y parte desde su humildad, su verdadera humildad es la que no se cree que ella o sea, que ella sea reformadora de la iglesia, que lo es, pero no está, esa no es la base, ni el inicio, ni el fin, sino ser instrumento de Dios en la medida en que Dios tenía pensado para ella, que realmente era de una manera espectacular. Pero eso ella no es su finalidad, sino desde la humildad en la sencillez. Y para terminar, si tuvieras que resumir en una frase qué puede aportar hoy Santa Catalina de Siena a la Iglesia y a cada persona que busca a Dios, ¿qué dirías? Pues yo diría que, bueno, nos contagia pasión, desde luego, sí, de que no nos conformemos con pasar por este mundo sin más. Y luego también ella aporta el unir la vida y la oración y la vida. O sea, somos uno, cuerpo y alma, y ella nos muestra que es posible, que ver a Dios en todas las cosas y hacer todas las cosas desde la mirada de Dios. Y a ti, Sor Teresa, personalmente como dominica y contemplativa, ¿qué rostro de Dios te ha revelado Santa Catalina que no habías descubierto en otros santos? Bueno, pues en primer lugar lo que me marcó es un poco lo que he dicho antes, lo de que lo contrario del amor no es el odio, sino es el miedo. Y entonces eso se une con un rostro de Dios que es pues siempre misericordioso, que está siempre deseoso de que vayamos a Él, o sea, que la misión no es para devolverle a Él nada, porque no lo necesita, sino para hacernos felices a nosotros, porque somos felices pues recibiendo volviendo a la imagen con la que empezábamos, siendo esas vasijas que lo único que tenemos que hacer es recibir ese agua que brota de Él, del manantial y de ese desbordarse en nosotros que surja la misión, el darnos a los demás. Pues muchísimas gracias, Sor Teresa, por esta conversación y también por este libro, Yo quiero pasión, de Catalina de Siena, editado por San Pablo. Creo que es un regalo que nos ofreces desde tu propia experiencia personal, también desde esa documentación en un tiempo especial y que nos ayuda a todos los que formamos parte de la Iglesia, tantos buscadores de Dios, a ir a la fuente como fue Catalina de Siena. Así que muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. Si os ha gustado esta conversación con Teresa Cadarso en torno a la figura de Santa Catalina de Siena, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a like, activéis la campanita y que sobre todo sigáis hablando en torno a la biografía de esta gran mujer.